Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 18 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy. De la versión de un supuesto crédito de $5.000 millones otorgado por China, el gobierno venezolano pasó a una inversión conjunta de dinero que van consiguiendo para hacer frente a la producción de petróleo en nuestro país. Así lo aclaró Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa con medios de comunicación internacionales este martes. Por cierto, al margen de la constitución vigente, el mandatario anunció que vendió 9.9% de las acciones de una empresa mixta a una petrolera china, sin aprobación de la Asamblea Nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Nicolás Maduro informó que exportarán 1 millón de barriles de petróleo diarios al país asiático, que acordó facilitar la extracción de oro venezolano, que comprarán un nuevo satélite y la presencia permanente de un equipo técnico chino en Venezuela. Sin embargo, denostó de lo que calificó como colonialismo, pero del Fondo Monetario Internacional. Lo comentaremos, como es natural, durante el programa de hoy. Por cierto, se negó a contestar sobre la detención de 2 bomberos en Mérida acusados por instigación al odio tras publicar un video con burlas hacia el mandatario. En sus palabras, el caso estaba fuera de nivel. Lo vamos a analizar también, como es natural, durante la tarde de hoy. Recordar que los bomberos pueden ser condenados a 20 años según su abogado. Al mandatario le importó más ofrecer detalles del banquete que disfrutó en Estambul tras su gira a China. Varios datos que compartir la tarde de hoy. Trabajadores de la Cancillería, del Metro y el sector salud protestaron por la eliminación de las contrataciones colectivas. El nuevo embajador de Colombia, además, en los Estados Unidos, Francisco Pacho Santos, aseguró que se deben considerar todas las opciones para solucionar la crisis migratoria venezolana. En sus palabras, Maduro debe ser presionado políticamente, económicamente y estratégicamente a todo nivel. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, Ana Rosario Contreras, es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Bueno, un saludo para ti y para tu prestigioso Radio Escuchas. Pues mucho interés de conocer, un poco la información que pueda compartir nuestra invitada acerca del conflicto del sector salud. Hoy comentábamos con los amigos oyentes, varios gremios protestaron por la eliminación de las contrataciones colectivas decretada por el Ejecutivo Nacional. Entendemos que ustedes tienen una actividad convocada para el día de mañana. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, bueno, el gremio de enfermería como parte importante del sector salud venezolano, pues se suma a esta lucha que se está librando desde diversos sectores laborales del país, porque esto no es excluyente del sector salud, esta decisión irresponsable por parte del gobierno nacional pues nos está afectando, y por supuesto que mañana vamos a rechazar de manera contundente las tablas salariales que conculcan pues nuestros derechos y beneficios laborales adquiridos, ya que lesionan gravemente los principios constitucionales de irrenunciabilidad y progresividad que los establece el artículo 19 y 89 de la Constitución. Rechazamos pues esta actitud que ha pretendido el gobierno de imponer de manera unilateral pues una escala de sueldos que
lesiona a los trabajadores, desmejorando nuestros beneficios, desmejora nuestra carrera profesional y, bueno, por supuesto, sigue colocando en grave riesgo la estabilidad laboral, a lo que veníamos, grandes luchas que se han librado para obtener un contrato colectivo, y hoy, pues, de manera irresponsable, el gobierno pretende eliminarla fácticamente, violando todos los principios legales, porque la Constitución es clara, la ley del trabajo. Una contratación colectiva es ley entre las partes, y por supuesto, al ser ley entre las partes, el principio de intangibilidad me da la protección, y para poder hacer las modificaciones a ese contrato debe consultarse las partes. En este caso, pues, el gobierno, actuando de una manera arbitraria, en la mayor expresión de abuso de autoridad y abuso de poder, él pretende, pues, cambiarnos nuestra forma, violentando, pues, estos logros, repito, que han sido contractuales, son derechos adquiridos porque están en nuestro contrato colectivo, y se hizo necesario, María Alejandra, una respuesta por parte de los trabajadores, que es lo que vamos a iniciar el día de mañana. Mañana es el inicio de una de las muchas actividades que vamos a realizar los trabajadores venezolanos. Aquí mañana vamos a ver lo que es una articulación, una serie de actividades que vamos a hacer, porque nosotros hay un principio que derecho que no se defiende, derecho que se pierde, y creo que es una demostración al gobierno nacional de que los trabajadores venezolanos, pues, estamos firmes, con el miedo en la espalda, decididos a defender nuestro derecho, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, el derecho a un salario efectivamente que se decrete de conformidad con el artículo 91, es decir, que se establezca en una relación al costo de la cesta básica. Hoy vemos que este incremento salarial que hizo el gobierno nacional de manera unilateral y sin consulta, lo que hizo fue activar el flagelo inflacionario. Aparte de eso, entonces, viene acompañado de una violación directa y flagrante, pues, a los derechos constitucionales que nos establece, como a la contratación colectiva. Y entonces mañana, por supuesto, como lo dije ya, vamos a iniciar acciones de protesta conjunta, el sector salud, el sector educación, CanTV, el metro, porque está afectando a toda la administración pública, y tenemos que darle una respuesta gremial y sindical. No estamos dispuestos a perder nuestros derechos. Perdón que le interrumpa, ¿en qué van a consistir estas acciones conjuntas? Fíjate, mañana inicia en salud, cada gremio está haciendo una articulación, mañana cada sector va a hacer su protesta. Nosotros en salud, mañana todo a lo largo y ancho del país, nuestro personal se va a apostar en el frente de las instituciones a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, un pancartazo en Caracas. Después de que realicemos estas actividades conjuntas y de esos hospitales, pues un grupo nos vamos a llegar hasta la adyacencia de la CTV, donde vamos a converger grupos de trabajadores de diferentes sectores laborales del país. Decía que este es el inicio de una cadena de actividades para protestar por la eliminación de la contratación colectiva. ¿En qué van a consistir estas movilizaciones, protestas o incluso asambleas como la convocada, para el próximo 22 de este mes? ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, aquí, y repito, nosotros estamos trabajando en conjunto. No puedo decirte las acciones que se van a hacer en conjunto porque nosotros sí creemos en la democracia, en la participación de cada uno de los actores que estamos inmersos en esta lucha. Lo que sí le tengo que decir con mucha responsabilidad al pueblo venezolano, que llegó el momento de la unidad, llegó el momento de que la salud es un derecho de todos, en su obligación defenderlos a todos. El derecho es un trabajo social que todos los trabajadores tenemos que, pues, asumir las posiciones. Y lo que sí te puedo decir, María Alejandra, de que estamos dispuestos a defender la restitución de nuestro Estado de Derecho laboral, porque creemos que el gobierno en este momento, al violentar principios de rango constitucional, se colocó al margen de la Constitución, y esa misma Constitución, pues, nos da a nosotros, nos habilita para realizar las acciones pertinentes a fin de que restituir los derechos que han sido vulnerados, repito, de manera unilateral por parte de los que por ahora ejercen funciones de gobierno en el país, y que lo están haciendo de una manera ilegal porque están vulnerando la Constitución, y los principios de legalidad en materia administrativa obligan al Estado venezolano que todo acto debe que circunscribirse a lo establecido en nuestro contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora, dos inquietudes. En el caso de las enfermeras, ¿cuánto tendrían que ganar de acuerdo a la contratación colectiva? Eso en primer lugar. Y el sector salud, me corregirá mi invitada si me equivoco, ya arriba prácticamente 3 meses de protestas. ¿Qué ha dicho el ministro responsable del sector? ¿La escuchamos? Fíjate tú que el ministro ha guardado un silencio bastante importante. Él se ha reunido con la delegación médico cubana. Después de aquellas reuniones no nos hemos vuelto a reunir con el ministro. Sin embargo, el 29 de agosto se le hizo entrega a la ciudadana Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones de vicepresidenta ejecutiva de la República, unas tablas salariales que fueron entregadas el 16 de agosto en aquella marcha que no nos permitieron llegar al Palacio Miraflores, pero que fue un representante de la vicepresidencia y la recibió. Nos llamaron que teníamos que adecuarlas al nuevo cono monetario y se le entregaron, donde establecemos que el mínimo para arrancar nuestra escala en el sector salud debe cobrar 10 salarios mínimos. Y muchos dirán que es muchísimo. Hay que ver el día a día de los venezolanos para adquirir la cesta básica. En este momento, si a nosotros no respetara nuestro contrato colectivo, un trabajador de la salud debería estar por el orden de los 7.200 bolívares del nuevo cono monetario. Y sin embargo, pues el máximo que cobra no llega ni siquiera a los 2.700. Es decir, que tenemos aproximadamente $24 que bien devaluado es nuestro ingreso. Por supuesto, esto no hay una correspondencia con el costo actual de la cesta básica y sigue el gobierno pues vulnerando el principio constitucional establecido en el artículo 91. ¿Qué exigimos nosotros? Bueno, primero rechazamos la tabla salarial porque no se corresponde con el artículo 91. Rechazamos pues la manera de que el gobierno pretende dar linealmente una escala de sueldo desconociendo la antigüedad, desconociendo la profesionalización, la complejidad de funciones, y rechazamos pues la eliminación de nuestro contrato colectivo de manera unilateral porque, repetimos, el gobierno no está facultado ni constitucional ni legalmente para olvidar los contratos colectivos porque es ley entre las partes, y para que el gobierno pueda modificar esta contratación colectiva debe convocar a los legítimos actores de los que discutieron en los contratos colectivos, que en el caso de salud son las federaciones y sindicatos que tienen rango nacional que representan legalmente al sector, y en el caso de nuestro, la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, legítimo representante de acuerdo a la ley de ejercicio para hablar las condiciones de trabajo del personal de enfermería en Venezuela. Ahora, según nuestros cálculos, sí, el sector, o al menos en el caso de las enfermeras, de acuerdo a contratación colectiva, tienen que ganar 10 salarios mínimos. Estamos hablando de 18.000 bolívares soberanos, ¿correcto? Es decir, a la luz de este incremento unilateral decretado por el Ejecutivo Nacional, que dista mucho de la tabla presentada por el ministro de Información. ¿Es así? Así es. Fíjate que hay algo que yo quiero reivindicar, María Alejandra, es que en este momento a nosotros primero nos están pagando como a cuentagotas. Nadie sabe qué le está pagando. O sea, hay como una incertidumbre jurídica. Pagaron un 25%, después otro 25%, nadie sabe cuánto está cobrando, y eso por supuesto atenta contra la seguridad jurídica. Cuando yo debo conocer cuál es mi salario, violenta los principios de santidad y del mismo salario. O sea, creo que el gobierno pues generó como una situación muy anárquica, y nosotros pues eso lo rechazamos, y aquí tiene que haber un orden. Yo estoy obligada, el gobierno está obligado a decirme qué me está pagando, el gobierno está obligado a respetar mis contratos colectivos. Nosotros lamentamos pues que el gobierno pareciera que está con ensayo y error, pero una gerencia seria no se maneja en ensayo y error, tiene que haber una planificación, y hoy en este momento los trabajadores del sector salud, que es el caso en el cual yo estoy inmersa, pues sentimos que estamos en una seria indefensión, y eso genera a que se activen los mecanismos de alarma, los mecanismos gremiales, porque le tengo que reiterar al pueblo venezolano que el sector de enfermería que yo represento salimos a la calle a defender un derecho y no pensamos regresar hasta que nuestro Estado de Derecho esté conforme a lo que establece nuestra Constitución, que actualmente es vigente y que debe ser de carácter obligatorio su cumplimiento tanto por el gobierno como para cada uno de los ciudadanos que habitamos en esta tierra de gracia. Finalmente, ustedes también estaban exigiendo, bueno, la dotación de recursos, de insumos para los centros asistenciales. ¿Qué ha pasado con esa petición, con esa reivindicación?
Fíjate, María Alejandra, nosotros desde los años 2013, 2014 hemos venido pidiendo eso y seguimos pidiendo eso, pero también queremos pedirle al ciudadano de a pie, al compañero que me está escuchando, que si sufre la tensión, no hay medicamentos. En este momento es terrible la situación en nuestros hospitales y sería importante que no solamente la situación hospitalaria, esta grave emergencia compleja en materia hospitalaria, que no solo afecta al trabajador, afecta al paciente. Sería muy bueno que uniéramos esfuerzos, el paciente, el familiar, todos los venezolanos. El derecho a la salud es un derecho de todos, pero también es un deber de todos defenderlo. Y en este momento pues hay están conculcando ese derecho, un derecho sagrado, un derecho medular, un derecho tan fundamental, y lamentablemente el pueblo ha estado como muy pasivo frente a eso. Vemos las redes sociales pidiendo medicamentos, vemos cómo todavía mueren pacientes porque no hay insumos, porque llegan de manera intermitente. En salud no hay día de mañana, en salud tiene que ser hoy. Nosotros necesitamos insumos hoy. No, el gobierno no puede hacer un bypass para resolver mañana, porque la vida no tiene mañana. O lo resolvemos hoy o se nos mueren los pacientes. Entonces, mi llamado es al pueblo venezolano: defiendan el derecho a la educación, defiendan el derecho a la salud, defiendan el derecho a la seguridad, a disponer servicios públicos óptimos, de calidad. Eso nos lo merecemos. Hay que crear conciencia ciudadana. Y por eso es que enfermería va a seguir dando el ejemplo. Vamos a seguir en pie de lucha para que el pueblo entienda que hay que activar la conciencia ciudadana, que activemos las alarmas, que los gobiernos pasan, pero los pueblos tienen que quedar, y que nosotros necesitamos un gobierno que gobierne para resolver los problemas del país, no para hacer imagen internacional, no para poder disfrutar placer en otras latitudes mientras los venezolanos nos morimos de hambre y se nos mueren los pacientes porque no tenemos medicamentos. Gracias a Ana Rosario Contreras por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Bueno, haciendo esta convocatoria a la actividad de mañana, entiendo en los alrededores, al menos en Caracas, de la CTV, y las próximas actividades de protesta contra o rechazando la intención del Ejecutivo Nacional de eliminar las contrataciones colectivas que efectivamente están protegidas por la Constitución. Sabemos que no se cumple, pero allí está en la Carta Magna vigente. El trabajo es un derecho social, gozará la protección del Estado, y ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos. Más aún, estos derechos son irrenunciables. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos para ustedes que hoy Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa restó importancia al caso de 2 bomberos en el estado Mérida que, están siendo procesados por instigación al odio tras grabar una parodia del mandatario. De hecho, en sus palabras, el caso estaba fuera de nivel. Así se refirió a este tema luego de una pregunta del corresponsal de AFP en nuestro país. Dedicó, eso sí, más tiempo a hablar, a ofrecer detalles a todo el país de, la forma en la que disfrutó esta cena, esta comida, saben ustedes, en Estambul, tras su viaje a China. De hecho, prometió volver para conversar acerca del destino de estos 2 funcionarios que podrían ser condenados a 20 años, según uno de sus abogados citados por la agencia de noticias Reuters. Saludamos en línea telefónica a Fernando Cermeño. Él es abogado especialista en Derecho Penal, coordinador del Foro Penal en el estado Mérida. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de RCR a tu programa. Pues le pediría, en principio, qué información puede compartir con nosotros acerca de la situación de estos bomberos, estos oficiales que fueron detenidos por grabar y publicar un video, con burlas, con chanzas dirigidas al presidente Nicolás Maduro y que, según uno de sus abogados, podrían ser condenados a 20 años, en teoría por supuesta incitación al odio. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, efectivamente el 12, día miércoles de la semana pasada, fueron detenidos estos 2 bomberos, Ricardo Prieto y Carlos Barón, en la estación de bomberos de Apartaderos, que es una población de la bella zona del Páramo de Mérida. Y fueron detenidos por realizar una sátira, una parodia en un video en donde mostraban un burro y a través de ello hacían una crítica al gobierno nacional. En realidad, allí no hay ninguna clase de delito. Sin embargo, fueron presentados en una audiencia judicial el pasado domingo, en horas de la tarde, y allí el Ministerio Público les imputó el delito de instigación al odio agravado, previsto en la inconstitucional ley del odio, en los artículos 20 y 21 de ese ilegal instrumento legal de la ley del odio. Fueron privados de su libertad. En este momento están en una de las sedes del SEBIN en el municipio de Campo Elías del estado Mérida, aunque formalmente se estableció el CEPRA, el Centro Penitenciario Región Los Andes, como su centro de reclusión, y están detenidos. Estamos esperando los 45 días que otorga el Código Orgánico Procesal Penal para que se presente un acto conclusivo que pudiera ser una acusación, aunque aspiramos que el sentido común indique que ese acto conclusivo sea un sobreseimiento, y sabremos a partir de ese momento, ¿verdad?, si les otorgan una medida cautelar que también puede dársele antes, que es una libertad condicional para que enfrenten este injusto proceso en libertad. Lo que nos impresiona, y todos los merideños estamos impactados, tanto en la comunidad jurídica como en la ciudadanía, es que una sátira que lo que provoca es risa, sea subsumida por una ley del odio. Esa parodia que presentaron allí presuntamente en un video, 2 bomberos que tienen 10 y 15 años de servicio en el cuerpo de bomberos. Eso no es delito alguno. Si así fuera, los cómicos de todos los países democráticos del mundo estuvieran presos. Y aquí mismo en Venezuela, ¿cuántas veces nos vimos nosotros en el antiguo programa Radio Rochela, tantos cómicos, algunos de ellos desaparecidos, en donde hacían sátiras de los distintos presidentes de la República que existían en aquella oportunidad? Aquí, desde el punto de vista estrictamente legal, desde el punto de vista técnico, no hay delito alguno que hayan cometido estos ciudadanos. Sin embargo, así están las cosas, están siendo
procesados y actualmente están presos por haber hecho una sátira criticando al gobierno nacional. Ahora, si me permite, al doctor Cermeño, vamos a reponer un extracto de esta rueda de prensa y para recordar cómo Nicolás Maduro evadía referirse a este tema que, advertía o estaba fuera de nivel. Escuchamos la pregunta que hacía el corresponsal de AFP, Esteban Rojas, la reacción del mandatario. Yo quisiera conocer, el comentario de nuestro invitado. Escuchemos. Luego quería salirme del tema económico para preguntarle su opinión sobre la detención de 2 bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio, por instigación al odio agravado. Quería saber su opinión sobre ese asunto. Esa es una pregunta para esta rueda de prensa, ¿verdad? Bueno, ¿eres periodista? Sí. ¿Te graduaste a dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te lo orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder. Muy bien. Porque no es el nivel, compadre. No, muy bien, muy bien. Este no es el nivel. La del financiamiento. Te saliste de nivel. No, muy bien. Te vas a hacer, eso sí, te vas a hacer viral en las redes. No tengo ninguna aspiración de volverme viral en las redes, pero bueno, no voy a discutir sobre el tema del financiamiento. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado, porque lo cierto es, según decía uno de los abogados de estos bomberos, Iván Toro, citado por la agencia Reuters, que ambos podrían ser imputados por 20 años o a 20 años de cárcel. El primer mandatario le resta importancia una situación de esta naturaleza. Yo quisiera el comentario del doctor Cermeño al respecto. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, esta ley de odio establece unas penas altísimas que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel a las personas que se les demuestre que han incurrido en odio, lo cual es absolutamente ilegal, ¿no? Desde todo punto de vista. Y creo que es bastante relevante que unas personas inocentes de haber cometido delito alguno por una broma en donde se critica al gobierno nacional, vayan a ser condenadas y estar durante tanto tiempo en la cárcel. Y respecto al comentario del presidente, pues bueno, tiene derecho a opinar lo que él crea conveniente. Me hace recordar, cada presidente de este país ha tenido una postura distinta frente a la crítica. Recuerdo a Luis Herrera Campi, que respondía a los periodistas también con bromas, con refranes, pero no metía a nadie preso en la cárcel, ¿no? Entonces, lo que nos parece es injusto el que estos 2 bomberos estén en la cárcel, y es evidente que están siendo procesados penalmente por motivos de carácter político. Es decir, estos son 2 nuevos presos políticos que vienen a sumar solo en este año 7 presos políticos que han habido durante todo este año aquí en nuestro estado Mérida. Ahora, entre otras cosas, doctor Cermeño, entendemos que estos bomberos lo que hicieron fue denunciar, utilizando el humor para ello, la situación de la estación de servicio donde ellos trabajan, ¿correcto? No tengo esa información. La información que tengo es que quisieron hacer una sátira, una crítica frente al gobierno nacional por la situación que vivimos todos los venezolanos. Ellos no escapan a esa situación como venezolanos, no en cuanto a las instalaciones ni en cuanto a nada de ello, sino fundamentalmente por la situación de crisis humanitaria que vivimos todos los venezolanos, y ellos mismos lo hicieron de manera muy jocosa. Es decir, jamás pensaron que esto se iba a convertir en un motivo para que fueran a la cárcel, como en ningún país democrático sucede cuando se hacen parodias de este tipo, sino démonos cuenta de los muñecotes que sacan en España, o de los cómicos que se burlan del presidente de los Estados Unidos, o en tantos países democráticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la hipersensibilidad del gobierno frente a la crítica y la intolerancia del gobierno frente a la crítica se pone de manifiesto en este encarcelamiento injusto que han hecho contra estos 2 bomberos. El siguiente paso nos ha dicho que van a esperar 45 días
¿correcto? Sí, el Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando las personas son privadas de su libertad en la audiencia de presentación del imputado, se debe esperar 45 días para que el Ministerio Público termine de recabar las pruebas y los elementos de convicción. Si los hubiese, para poder incriminar a la persona por el delito que se le ha imputado o por los delitos que se le ha imputado, y debe presentar a los 45 días un acto conclusivo que pudiera ser en este caso la acusación, y que todos los merideños aspiramos que sea un sobreseimiento, porque allí no hay delito alguno. Allí se estaría violando, como ya se está violando, el principio de legalidad penal establecido en el artículo 49 ordinal séptimo de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede ser castigado por un hecho que no se halle en la ley previsto como delito. Esa sátira no es un delito, ni en la ley del odio ni en ninguna otra ley de la República. Pudiera considerarse que hay una infracción administrativa porque al burro lo pasearon por unas instalaciones del cuerpo de bomberos. Está muy bien, pero no al nivel de que se esté procesando a una persona penalmente por este hecho, ¿no? Gracias, doctor Cermeño, por atendernos, abogado, especialista en Derecho Penal, coordinador del Foro Penal en el Estado de Mérida también. Desde acá esperamos que dejen en libertad a estos funcionarios. Como decía el expresidente Carlos Sublet, tan citado últimamente en las redes sociales, el general Carlos Sublet: la República no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La República podría perderse cuando el gobernante se ría de su pueblo. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898.
Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, de la versión inicial de un supuesto crédito de 5.000 millones de dólares otorgado por China, el gobierno venezolano pasó hoy a una inversión conjunta de dinero que van consiguiendo para promover la producción de petróleo en nuestro país, para incrementar la producción en nuestro país. Así lo declaró Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa con medios de comunicación internacionales este martes, y anunció que, al margen de la Constitución vigente, vendió 9.9% de acciones de una empresa mixta a una petrolera china sin aprobación de la Asamblea Nacional. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer comunicarme contigo. Y de verdad, con todos tus reescuchas. Sí, no, te estaba escuchando. Es cierto, ya esta es la segunda vez que el gobierno de Nicolás Maduro hace una operación de este tipo. Hay que recordar que hace un año aproximadamente el gobierno le vendió 23% de las acciones de Petromonagas a Rosneft, a la petrolera rusa, y lo anunciaron en televisión y dijeron que por esa venta la iban a hacer por 500 millones de dólares. Por supuesto, eso nunca fue a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo rechazando esa forma de realizar esto, porque aquí hay que dejar claro que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece claramente que es la Asamblea Nacional la que debe aprobar todo este tipo de empresas mixtas y su capital accionario, manteniendo siempre PDVSA el 51% como mínimo. Y eso lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero también lo establece la Constitución Nacional en su artículo 150, cuando dice que todo convenio público debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Así que
esta segunda operación que realiza el señor Maduro al venderle 9,9% de las acciones a Sinovenza, que es otra empresa mixta conformada por capital chino y capital de PDVSA, al vender ese 9,9%, la empresa china pasa a tener casi el 45,35%, y la empresa PDVSA baja su capital de 64,65 a 54,65. Es decir, eso es una acción arbitraria, no tiene sustento legal, pero bueno, aquí lamentablemente, basado en esta historia que comenzó con los decretos de emergencia económica, todos recordamos que el presidente ha venido prácticamente gobernando sin Asamblea Nacional, la declararon en desacato, hacen lo que les da la gana, ya ni siquiera usan a la Asamblea Constituyente, porque pareciera que ya por ejemplo, con el último decreto que acaba de aparecer en estos días, del decreto de emergencia económica, bueno, ahí están todas las competencias que tiene el presidente para hacer, de acuerdo a ese decreto inconstitucional por demás, hacer todo lo que quiera sin necesidad de preguntarle a nadie. Así que también la Asamblea Nacional Constituyente pasó a un segundo plano, es decir, él gobierna solo. Si me permite, diputado, tenemos un extracto para documentar lo dicho por Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en esta rueda de prensa, donde él confirma efectivamente que él vendió 9,9% de las acciones de esta empresa mixta. No dice por cuánto, por cierto. Correcto, no dice por cuánto ni en qué condiciones, es decir, a espaldas de los principales accionistas de la industria, que son todos los venezolanos. Vamos a reponer un extracto de la declaración y yo quisiera su comentario. Con Sinovenza hemos tenido un muy buen acuerdo en base a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, escrita y dictada por el comandante Chávez y luego aprobada por la Asamblea Nacional. Hemos logrado un acuerdo muy importante de asociación. La visita del presidente de CNPC y de otras autoridades petroleras nos va a permitir avanzar en las definiciones de la inversión que van a hacer. No solo la inversión en las acciones del 9,9% que hemos vendido, para que llegue la empresa china al 49% de la empresa mixta, en cumplimiento de la ley de hidrocarburos, orgánica de hidrocarburos, sino un conjunto de inversiones, como yo se los planteé a la parte china, para llegar a 1 millón de barriles. Yo calculo aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Qué dice Quevedo? Aproximadamente, ¿verdad? Debemos invertir junto a China unos 5.000 millones de dólares en el transcurso de este año, que he puesto como meta 20 de agosto 2019. Ahora, diputado, la pregunta que yo le haría es, ¿se puede hacer algo para evitar que el gobierno, al margen de la Constitución, continúe rematando la principal industria en nuestro país? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero hay que poner esto en claro, ¿no? Estos convenios con China no son nuevos. Esta es la comisión número 16 que se celebra con China. Sí, hemos realizado 16 convenios con China. Este es el número 16. Dentro de esos convenios está una inversión que él mismo reconoce que va a estar cercana a los 5.000 millones de dólares, donde una de ellas es en Sinovenza. En Sinovenza se había iniciado un proyecto para ampliar el mejorador y poder producir más petróleo, porque eso estaba prácticamente abandonado. Pero PDVSA tenía mayoría accionaria, pero no aportaba. Y por supuesto, los socios chinos han puesto dos condiciones. Una, que se implementaron un nuevo paquete económico, un nuevo plan económico que incluía una devaluación fuerte, que fue lo que acaba de hacer Maduro, cuando pasó el dólar DICOM de 200.000 a 6 millones de bolívares, que esa era una de las condiciones que ponía China, para poder ellos repatriar sus ganancias. Y segundo, lo otro que decía China, bueno, pero ¿cómo es eso que yo tengo menos acciones y todo el capital lo pongo yo para reconstruir el mejorador? Esto lo tenemos que mejorar. Y es lo que nosotros le hemos venido diciendo al presidente, al señor Maduro. Tiene que entender que el modelo que él tiene es
errado, pero mientras no cuente con el aval de la Asamblea Nacional, lamentablemente las inversiones no van a venir. Ahí está, China lo que está haciendo es digamos, corriendo un riesgo, porque estos convenios que está firmando en estos momentos, desde nuestra óptica, no son legales, porque no han pasado por la Asamblea Nacional. Los anteriores créditos que hizo China, todos pasaron por la Asamblea Nacional. Ojo, todos. Sin menos, donde ellos tenían mayoría, por supuesto, y los aprobaban. Ahora, diputado, el gobierno, bueno, hoy el presidente mentía abiertamente. Efectivamente, como dice usted, la ley orgánica de hidrocarburos es clarísima, artículo 33, la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, artículo 33, y la Constitución también es muy clara que está por encima de la ley. La celebración de contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. Yo insisto con esto, ¿se puede hacer algo o no en lo absoluto? Es decir, ustedes... Bueno, nosotros como Asamblea Nacional ya hemos dejado claro esta situación. Lo hicimos en el caso de Rosneft, lo dejamos en un acuerdo, y no tengo la menor duda que también se va a hacer en el caso de Sinovenza, pero también en los casos donde se entregan. Este es el único país donde no se hacen licitaciones. ¿Por qué no se hacen licitaciones en los campos, un país que tiene tanta posibilidad de explotar y explorar petróleo? ¿Por qué no se hace? Todos los países andan abriendo licitaciones, México, Colombia, Ecuador, todos están haciendo eso, menos nosotros. Nosotros todo es a dedo. Todo es, yo soy el que decido y lo entrego. Eso no es así. ¿De por qué no se hablan las licitaciones? Ahora, diputado, yo le preguntaría, ¿es suficiente? ¿El gobierno tiene posibilidades de aportar a este fondo, a este financiamiento del cual hablan, para llegar a 5.000 millones de dólares, tomando en cuenta la situación de la industria, la caída de la producción, incluso las acreencias del exterior? Yo no creo que el gobierno esté hablando de que ellos van a colocar dinero. Yo creo que ellos están paseándose por la idea de que China va a invertir en los distintos proyectos que tiene de petróleo en Venezuela, entre ellos Sinovenza, Petrurica, en nuevos proyectos de gas, tal como él lo anunció. Bueno, van a invertir recursos. Ahora, él ha venido hablando de que quiere aumentar la producción en 1 millón de barriles. Hace poco entregó unos contratos de servicio también sin ningún tipo de licitación. Pero lamentablemente lo que uno percibe es que no se está haciendo lo que se debe hacer. Y por eso tú ves el informe reciente de la OPEP del mes de septiembre, que da los datos de agosto, y otra vez Venezuela, de acuerdo a los datos de PDVSA, volvió a caer su producción en 21.000 barriles otra vez, con respecto a julio. Ahora, diputado, ¿frente a qué escenario estamos con esta cantidad de convenios, la apertura para la extracción de oro en nuestro país y, bueno, estas posibilidades que tienen ahora los chinos de hacerse con, al menos yo decía hoy en un Twitter, el gobierno tiene desde prácticamente enero del 2016 gobernando por decreto y diciendo que como la Asamblea era un obstáculo, no quería colaborar con el gobierno, ellos decidieron declarar la emergencia económica. Acuérdate que, y respetando la decisión de la Asamblea, se fueron al TCJ, inventaron un camino verde y han venido gobernando durante 2 años y 8 meses mediante decretos de emergencia. La pregunta que yo le hago a los que nos están escuchando, han tenido todos los poderes, ¿por qué el país está peor cada día más? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué cada día más la hiperinflación nos está devorando a todos y destruyendo nuestro patrimonio familiar? ¿Por qué cada día más gente no encuentra posibilidad de seguir viviendo en el país, sino que se quiere ir? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el señor Maduro. Ha fracasado, a pesar de estar violando la Constitución, de estar gobernando él únicamente, sin ningún tipo de obstáculo, ha fracasado rotundamente. Esa es la verdad. Finalmente, diputado, ¿qué impacto ha tenido la corrupción para entender lo que está ocurriendo en nuestro país? Hacía referencia en rueda de prensa Nicolás Maduro a este tema, el presidente Nicolás Maduro, sin mencionar el caso que se ventila en los Estados Unidos que salpica el entorno de la familia presidencial. Hablamos del lavado de $1.200 millones provenientes de PDVSA. ¿Qué puede comentarnos?
Sí, no, por supuesto que eso ha sido un factor importante. La corrupción, la ineficiencia, la falta de personal calificado en la industria. Sí, yo cada vez que puedo lo recuerdo. No podemos pensar que íbamos a tener otra cosa. Aquí se despidieron a más de 20.000 trabajadores petroleros que tenían una experiencia acumulada importantísima. Eso iba a generar un efecto, y el efecto es este que tenemos una industria donde no hay personal calificado, donde no hay gente que sepa verdaderamente lo que se tiene que hacer. Bueno, y eso ha traído toda esta cantidad de cosas, aunado a la corrupción, aunado a la ineficiencia, aunado a la falta de políticas públicas correctas. Por ejemplo, como yo siempre lo recuerdo, la ley que aprobaron en el 2009, donde le impidieron a la empresa privada trabajar en todo lo que fueran las actividades conexas de PDVSA, es decir, todo lo que tenía que ver con lancha, soldadura, grúa, gabarra. Bueno, sacaron a toda la industria privada y lo asumieron ellos. Bueno, eso trajo unas consecuencias terribles. Es un conjunto, una suma de errores, pareciera, dedicados a destruir la industria. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso no tiene un día, eso tiene más de 12 años, 14 años en ese problema. Gracias, diputado Elías Mata, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, expresando opinión acerca de estos acuerdos suscritos con China. Bueno, al margen, escuchaban ustedes de la Constitución, incluso de las leyes. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.